Hoy hablaremos de robótica. Y la pregunta fundamental es, ¿qué es un robot? Un robot es una máquina, pero es una máquina muy especial que tiene ciertas capacidades. Es una máquina que puede obtener información del ambiente donde se encuentra. Una vez que tiene esta información, la procesa y basado en los resultados de ese procesamiento toma una decisión de hacer algo. Y esa acción se ejecuta por medio de lo que se llaman los accionamientos. Veamos cómo funciona este proceso. El robot está en lo que se llama el mundo, que es el ambiente donde está el robot. Bien, el robot tiene sensores que le permiten obtener información acerca de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, el robot puede tener sensores de color, puede tener sensores de tacto que le indique cuando está tocando algo. Esa información es traída por los sensores al robot. Allí se procesa esa información de acuerdo a un programa. Y basado en los resultados de correr ese programa, se decide tomar una acción y esa acción, por medio de los accionamientos, se realiza sobre el mundo, es decir, sobre el ambiente donde está el robot. Veamos algunos detalles de cómo funciona esto. Sensores. Hay diferentes clases de sensores. Por ejemplo, hay sensores visuales que le permiten al robot tomar una imagen del sitio donde está. Es como una especie de cámara que le da al robot una imagen de su entorno. Entonces, el robot tiene que tener la capacidad de analizar esa imagen para tomar alguna decisión. También hay sensores táctiles, es decir, que le permiten por el sentido del tacto saber qué es lo que está tocando. Hay otros sensores de contacto, por ejemplo, que le permiten al robot saber si ha llegado contra un objeto, si ha dado contra una pared, porque al tocar ese objeto se hunde una parte del sensor y eso da la señal. Y también hay muchos otros tipos de sensores, de temperatura, de diferentes cosas. Depende de qué tan sofisticado sea el robot, puede tener más o menos sensores. Bien, esos son los sensores. Ahora, los accionamientos. Recordemos que con los accionamientos es con lo que el robot ejecuta acciones. Por ejemplo, un accionamiento puede ser una palanca que le permite al robot mover algo. También un accionamiento puede ser un brazo mecánico. Ese brazo mecánico puede tener una pinza, de manera que le permita al robot mover el brazo y agarrar algo. Estos brazos pueden ser muy sofisticados, hasta el punto de que actualmente ya se están utilizando en medicina. Y hay personas que no tienen un brazo y a quienes se les puede adaptar un brazo robótico que les ejerce una función muy parecida a la del brazo humano. También otro tipo de accionamiento muy común son los motores. Un motor permite, por ejemplo, mover una rueda. Entonces, ese es otro tipo de accionamiento. Y como estos, hay muchos otros, pero recordemos en general el concepto de que por medio de los accionamientos es que el robot puede ejecutar acciones. Bien, ahora veamos
¿Qué tipos de robots existen? Hay muchísimas clases de robots, pero veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un robot que es un vehículo, es una especie de carrito que se puede mover. Tiene, tiene una batería, tiene motor para mover las ruedas y tiene sensores que le permiten determinar aproximadamente dónde está y entonces, basado en el programa que tenga, ir o venir a otra parte. Este es un robot muy sencillo. Pero también existen robots más sofisticados. Por ejemplo, en este momento existe un automóvil robótico que se maneja solo, sin un chofer humano. Entonces, este robot puede circular por una ciudad, tiene cámaras y sensores que le permiten saber cuando un semáforo está en rojo, saber cuando hay peatones en la vía, saber que otros vehículos vienen, poder cruzar cuando no haya tráfico. Es un robot muy sofisticado, pero en general es otro tipo de vehículo robótico. También se utilizan los robots en medicina. Aquí podemos ver una operación que se está realizando en un paciente humano donde el médico no está tocando al paciente con sus manos. Son unos brazos robóticos muy sofisticados los que están haciendo la operación. Claro está que el médico está controlando la operación desde un tablero de control. Pero lo que es el contacto físico con el paciente lo están haciendo los robots. Aquí podemos ver una imagen de cómo los terminales del robot están manipulando un órgano del paciente. Bueno, otro tipo de robot son unos vehículos voladores, una especie de helicóptero que pueden llevar una cámara. Entonces, estos robots se están utilizando actualmente para muchas funciones. Por ejemplo, para inspeccionar líneas eléctricas en la selva, donde anteriormente había que mandar una cuadrilla a inspeccionar las líneas, ahora se manda un robot volador de estos con una cámara que va tomando imágenes y las va transmitiendo a la base. También se están utilizando estos robots para filmar películas de acción, donde por ejemplo hay gente saltando en una montaña y cosas de esas, donde sería para un operador muy difícil ir con una cámara. Entonces esto se puede hacer desde un robot volador. También hay otro tipo de robots voladores que son los aviones que se utilizan, bueno, ustedes habrán visto las noticias que se utilizan en la guerra, pero también se utilizan para vigilancia en las ciudades. Otro tipo de robots son robots industriales que se utilizan en fábricas. En este caso estamos viendo un grupo de robots que está trabajando en la construcción de un automóvil. Ese es otro tipo de robot. En comunicaciones también se utilizan robots. Aquí vemos un robot que le permite a una persona asistir a una reunión remotamente. Digamos, yo estoy en mi casa y este robot está en la sala de conferencias donde está reunida la gente. Bueno, allí la gente puede ver mi imagen y yo por la cámara que tiene el robot puedo ver a la gente que está en la sala, puedo oír lo que están diciendo y yo puedo conversar con ellos. Y como estos hay muchísimos otros tipos de robots. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo puede uno participar en el campo de la robótica? ¿Hay profesiones que le permitan a una persona trabajar en robótica? Y efectivamente sí. Y no solamente una, sino unas cuantas profesiones.
Por ejemplo, existe la ingeniería robótica. O sea que una persona puede ir a una universidad a estudiar robótica y graduarse como ingeniero de robótica y trabajar en la industria en cualquiera de estos campos que hemos visto o muchos otros. Pero no solamente hay que hacerlo graduándose en ingeniería robótica, también existe ingeniería de computación, de manera que alguien que se especialice en computadores puede orientarse hacia el campo de la robótica y entonces puede manejar todos los aspectos de computación relacionados con la robótica. También existe la ingeniería mecatrónica. La ingeniería mecatrónica es una mezcla de ingeniería mecánica y de ingeniería electrónica. Entonces, una persona graduada en mecatrónica puede trabajar en el diseño y construcción de los robots, porque los robots obviamente hay que diseñarlos, tienen muchas partes, los brazos, los motores, las guías, los piñones, bueno, toda la complejidad eléctrica y mecánica que tiene el robot, eso lo puede manejar un ingeniero mecatrónico. También pueden participar en la robótica personas que hayan estudiado ingeniería mecánica, que van a orientarse más hacia los aspectos mecánicos del robot, o personas que estudien ingeniería eléctrica, que entonces se van a orientar hacia todos los circuitos electrónicos del robot. De manera pues que tenemos unas cuantas profesiones que le permiten a una persona dedicarse profesionalmente al campo de la robótica, cosa que es muy interesante y que tiene estupendas oportunidades de trabajo.